Una transmisión. Bueno, ahora sí, muy buenos días. Esta es una nueva charla rolera de Rol en Casa. Una charla dedicada hoy para algunos consejos para comenzar a narrar. Es una charla claramente principalmente para los novatos, que es uno de nuestros grandes focos como comunidad, que la gente que está comenzando apenas en quiere ser parte de esto, nos puede estar contando. Creo que, bueno, acá vamos comenzando directamente con lo que es el taller. Me cuentan si me están escuchando porque creo que en Facebook no me estaban escuchando bien. Sí, creo que ahora sí. El gato se subió y me oprimió el mic. Gato troll. Bueno, para la gente que no escuchó, les decía simplemente que las charlas de los sábados y los talleres de los domingos. Las charlas de los sábados de rol, los talleres de los domingos de narración. Ahora sí creo que me están escuchando. Bueno, cosas que tocará editar en su momento. Entonces, bueno, vamos comenzando con este taller. Y lo primero, realmente para una persona que vaya a comenzar a narrar, una de las cosas que yo siempre les digo cuando vayan a comenzar a narrar es piensen primero qué quieren contar. Hay gente que llega a Rol en Casa y nos dice, alguien tiene un libro de tal cosa, alguien tiene un libro de tal otra, es que yo quiero comenzar a hacer una historia, pero entonces necesito el libro para tal y para tal. Y algo que sí es particular es que primero tengan que enamorarse de una historia que quieran contar. Es lo principal. Piensen primero qué es lo que quieren exponer al mundo, qué es lo que quieren construir. ¿Por qué? Porque pues digamos que libros de rol hay muchos, sobre todo en esta época van a encontrarse todo lo que quieran, libros oficiales, inoficiales, todo el lore que quieran, ahí está. O sea,
ustedes pueden irse a lo que más prefieran. Entonces, tenga la tranquilidad de escoger primero algo que les enamore. Un tema que realmente sea significativo para ustedes, que ustedes digan, la verdad, esto a mí me parece maravilloso, yo quiero exponer esto. Eso como primera medida, encuentren algo que realmente les apasione y después de esto piensen qué es lo que quieren contar dentro de ese mundo. Hay una cosa muy particular con lo que es el rol y es que a veces, y por eso me parece pertinente, porque yo hice un video hace un año más o menos sobre cómo comenzar a narrar y de pronto he cambiado algunas de mis opiniones al respecto, pero es algo que siempre voy a hacer énfasis y es que nunca se les olvide que los juegos de rol son una construcción viva, son una construcción orgánica que va desde el jugador al narrador y el narrador al jugador y viceversa. O sea, siempre va en constante ir y venir. Parte desde una premisa de narrador. El narrador pone a escena algo que quiere narrar y los jugadores que quieran sumarse a esta historia van a poner sus personajes y van a empezar a construirlo. Entonces, por eso es importante que primero el narrador piense qué historia quiere contar y cómo la quiere contar. Es fundamental tener esa primera premisa. Es fundamental que ustedes lo tengan muy en cuenta porque pasa mucho que a veces las personas piensan que el juego de rol es directamente el narrador va a contar una historia y los jugadores tienen que adaptarse 100% a lo que el narrador está contando. Y no es así, los jugadores también tienen la oportunidad de decidir y en conjunto empezar a entretejer esta historia. Pero es importante que desde el comienzo, cuando ustedes vayan a lanzarse a narrar, piensen muy bien en esto, que es una historia conjunta, pero que la pongan ustedes desde el gusto personal, porque realmente ustedes son los que van a estar llevando como las pautas de esta historia. Estoy hablando de un juego de rol tradicional en que hay un narrador y jugadores, en que hay director de juego, director de partida, Game Master, Dungeon Master, como prefieran llamarlo, de acuerdo a los juegos, y están los jugadores. Eso es tradicional porque de pronto haya por ahí algún purista que nos está viendo y nos dice, pero también hay juegos que son de una sola persona. No hablo de esos, realmente yo tengo una opinión muy personal sobre los juegos que son de una sola persona y no hablo de esos casi nunca en mis charlas. Hablo siempre de los juegos colectivos en los que tenemos una persona que dirige el juego y unas personas que están aportando desde los personajes. Entonces, partiendo de esa premisa, ustedes encuentren este sistema. Eh, Alguien hace poco me decían en el Discord de Rol en Casa, me preguntaba, ¿dónde puedo yo como jugador pedir un juego? Y la verdad es que nosotros todavía no estamos en el punto de crear juegos a la medida. Tenemos algunos narradores que de pronto podrían hacerlo, pero casi siempre esto sucede cuando uno paga como jugador, cuando uno tiene estos masters que hacen juegos completamente como handmade de acuerdo a una necesidad. Pero en general en Rol en Casa tenemos a la disposición de los narradores de un tiempo para contar una historia. Y esto se los digo es porque es clarísimo, nosotros no tenemos un espacio para que los jugadores digan yo quiero jugar esto porque puede ser demasiado específico y de pronto ni siquiera encuentres otros jugadores que quieran jugar lo mismo. Es posible que yo les diga a ustedes, vengan, yo quiero jugar una cosa que se llama, no sé si ustedes vieron alguna película del 94, creo que es 94 o 95, de Keanu Reeves que se llama Johnny Mnemonic. Y esta película de Johnny Mnemonic es una película para mí como uno de los primeros eh, visos que tuve en mi vida sobre cyberpunk. Entonces Johnny Mnemonic es una historia que posiblemente muchos no quieran y yo llego y le digo a un narrador, quiero que narres una historia de Johnny Mnemonic. Entonces, primero es posible que el narrador no lo conozca, segundo es posible que no consiga otros jugadores que lo conozcan y en ese punto me va a quedar solo esperando. Lo que nosotros hacemos es que los narradores pongan la oferta y si yo quiero y de pronto estoy de ánimo de meterme en una mesa que tenga que ver con este tema, pues me voy a sumar. Y si me da el horario y bueno, otras tantas cosas que puedan estar allí en un conjunto. Entonces, por eso digo que de entrada es importante y por eso esta charla. Posiblemente en 8 días hablemos más de los jugadores y de cómo comenzar a jugar, que también es importantísimo para la gente novata que en algún momento nos va a escuchar. Pero sí es necesario que digan, el narrador quiere y está enamorado de esta historia que quiere contar. Ahora, después de esto, de tener como su historia para contar, lo que quieren poner en escena, lo que quieren traer para la gente, vamos a empezar a deconstruir un poco esa historia para entrar con los personajes. Vas a invitar a personas y posiblemente si estás en rol en casa o si estás en el mundo en general en digital desde donde me estás viendo en este momento, vas a darte cuenta que vas a tener a personas que no conoces. Y como son personas que no conoces, debes empezar a conocerlas de una u otra forma. No solo a tus personajes, no solamente a los personajes que van a interactuar con tu historia, sino también a las personas que van a interpretar esos personajes. Por lo tanto,
y es otra charla que en algún momento se dio, si de pronto la requieren, me dicen para hacer una nueva, tenemos que tener una sesión cero. Y esta sesión cero nos va a permitir hacer una mini entrevista de estos personajes y de estos jugadores. Preguntarles un poco quiénes son, escuchar los acentos para poderlos distinguir. Algo que es muy particular cuando uno juega en Discord es que uno solo escucha voces y escucha acentos. Así que a veces es difícil saber quién es quién si uno no se ha tomado el tiempo de hablar con ellos antes. Entonces tú preguntas, empiezas a relacionar y sobre todo tomas notas. Entonces dices, bueno, la persona A se hizo un personaje que es así y voy tomando algunas notas y voy escuchando, le hago un par de preguntas, primero para escuchar el tono, para saber de dónde es, de pronto le puedo preguntar a la persona como, oye, ¿y de qué lugar eres? Puede que sea reacia y me diga que no quiere decirme, puede que me cuente, pero pues es importante ir entendiendo también estos temas, quién es su personaje, por qué lo escogió, y yo le voy contando parte del lore mientras me va contando lo otro, porque como les digo, es un ir y venir. Es importante que se entienda porque puedes darte, y como narrador novato puedes darte a esto, hayan jugadores un poco tercos, un poco cabezaduras, que quieren sí o sí tener este personaje y este personaje. Y este personaje no tiene que ver con tu historia y de pronto no tiene cabida en tu mundo. Y siempre va a contar de una persona. A mí me gusta mucho usar ejemplos, creo que ya muchos me conocen, ejemplos de cosas que nos han pasado en la comunidad de rol en casa. Puede pasarnos que hay personas que quieren específicamente un tema de qué, de una serie o de alguna cosa y nos pasó con una cosa de Dragon Ball, perdón, que alguien quería sí o sí este personaje. Quiero armarme este personaje. Y se fue mesa por mesa buscando qué máster le podía meter este personaje en la historia. Puede que alguien lo haya aceptado y de hecho creo que hubo un narrador que le dijo, hey Ben, hagámoslo, armámoslo, yo te ayudo con esto. Yo incluso le dije, si me tienes paciencia te puedo atender el fin de semana porque la verdad tengo muchas cosas que hacer. Pero era una persona completamente impaciente y buscó a todas las personas que estuvieron conectadas por ahí, habló con todas hasta que por fin lo tuvo. Y luego intentó ponerlo en un juego. Entonces imagínense un personaje que era, ya ni me acuerdo cómo se llama, de Dragon Ball, que lo intentó meter en una historia de Dungeons and Dragons quinta edición. Entonces puede pasar y por eso es importante esta charla, porque tú como narrador también tienes, y es muy importante, tienes la cuestión de quién quieres en tu mesa. Así como los jugadores pueden decir, no, no me gusta como narras, ojalá te lo digan de la forma más respetuosa, pero te digan, no quiero sumarme a tu historia. Tú también como máster puedes decir, no quiero que esta persona esté acá. Y también, de nuevo, siempre con respeto. Es importante que lo entiendas. Y para mí el mejor ejemplo con esto es, imagínate que tu mesa, lo que vas a poner en escena, es un local comercial, es un local donde tú tienes distintas cosas que vas a vender. Imagínate que es un local de cómics, es una tienda de cómics y va a entrar una persona que simplemente está comiendo sus hamburguesas con las manos completamente grasosas a ojear tus revistas. De pronto tú no quieres eso y le dices a esta persona con toda la decencia, disculpa, no puedes estar en mi local. Eso pasa también con los juegos de rol, con las talleres. No tienes obligación de narrarle a alguien a quien no quieras, pero siempre y cuando haya una razón realmente de peso. Y sobre todo lo que nosotros tratamos de hablar mucho en Rol en Casa. Acepta a las personas a menos que vengan con un ánimo de entorpecerte la narrativa o de hacer algún tipo de bullying o algo que tenga que ver con el irrespeto completamente. Y en ese caso tienes toda la libertad de decirle no quiero que estés aquí. Es muy importante tener eso en cuenta, por eso hablo de esto para la gente que es novata, porque no está bueno que te lleves una mala experiencia con alguien que simplemente llegó con todo el ánimo de hacerte bullying y de dañarte la partida. Entonces por eso es necesario desde el comienzo tener esta pequeña charla, conocerlos, escuchar los acentos, escuchar lo que dicen, porque de una vez tú vas entendiendo, ah, ok, esta persona quiere sí o sí su personaje que es un mercenario, un asesino completamente caótico, malvado, pero además llevado a esta cuestión del arquetipo y del chiste completo de caótico malvado, entonces pero mi historia es de héroes, entonces le puedo decir, no, mira, este personaje que tú quieres tener acá no nos funciona muy bien porque la verdad vas a morir muy rápido. Y de entrada con esta charla puedes llegar a un conjunto de acciones y a un conjunto de decisiones que te puedan servir para tu historia de aquí en adelante. Entonces es importante poder tener esta charla, como siempre con las personas, tenerlo de una forma muy tranquila, muy guiada. Mi ejemplo con esto, y ya voy a leer un par de comentarios que nos dejaron ya en Discord, es que la conversación sea con todo el respeto. Cuando yo comencé a narrar Ravenloft,
alguien me dijo, yo quiero hacerme un paladín, y yo le dije, de entrada no te lo recomiendo porque los paladines en Ravenloft tienen vida corta. No quiero que te lleves una mala experiencia, que de pronto te maten rápido, que pase algo, porque Ravenloft es un mundo del mal donde los personajes intentan ser héroes. Mi ejemplo siempre con ellos es, imagínate un lugar donde todo es oscuridad y a duras penas puedes ver las siluetas de las cosas porque no hay casi luz, y cada personaje es una vela que estás encendiendo, o sea, es una vela intentando iluminar todo un lugar de oscuridad. Va a generar algo de luz, pero va a ser difícil y poco a poco se va consumiendo. Y un paladín ni siquiera es una vela, un paladín llega a ser como un cerillo que encendiste. Entonces le ponía como este ejemplo y en un momento pues te vas a consumir mucho más rápido que una vela. Y me decía, no, yo quiero hacerlo. Me contó el trasfondo, me dijo cómo era la historia, me dijo, yo quiero incluso que el tipo tenga este arco de degradación donde el tipo realmente se vuelva malo y ojalá en algún momento se vuelva un NPC. No me importa, quiero hacerlo, me parece así. Y como lo charlamos, yo dije, está perfecto. Y creo que todos nos llevamos una grata experiencia. Lamentablemente por trabajo solo tuvimos creo que 3, 4 sesiones con él, pero fue un arco bastante interesante y lo recordamos mucho. De hecho, el nombre que él se puso fue el penitente, no tenía un nombre mayor a que toda la gente lo conociera así. Y tenía una historia bien interesante detrás, basada en lo que le había leído, basada en las cosas que me contaba, pero funcionó y funcionó para mí también como narrador poderlo utilizar de esta manera. Pero si esta charla no hubiera sido conjunta, posiblemente él se hubiera llevado una mala experiencia, o posiblemente yo me hubiera sentido como raro cuando él empezó a tomar unas decisiones que le estaban haciendo como caer de la gracia del paladín. Entonces fue algo de mutuo acuerdo y funcionó. Entonces es importantísimo esta charla previa como narrador novato. No tengas miedo, yo sé que a veces a uno le entra un poco de ansiedad y qué dirá la gente y de pronto mi historia no les va a gustar y de pronto esto. Charlo, todos somos personas, créeme que, y principalmente siempre voy a hablar de mi comunidad, que es Rol en Casa. La gente es muy amable, muy, muy amable. Tengo unas guardianas que son las administradoras y te juro que estas personas son, o sea, estas chicas son increíbles, siempre están con la mejor disposición, te van a hablar, te van a guiar, si tienes tiempo te van a conectar un rato a audio y te van a hablar un ratico, si no están ellas, están los narradores de la casa que también son increíbles y siempre están estas personas dispuestas a apoyarte. Entonces no estás solo y es una gran ventaja y era lo que hablamos ayer, de una vez hago como la cuña. Disculpen el ruido, pero está pasando. Siempre mis personajes no jugadores de la charla son el señor de los aguacates, el camión que pasa con el reciclaje y posiblemente alguien vendiendo pantallas de protección para celulares. Ya todos los van conociendo. Ayer hablamos en un programa que tenemos que llama Divagando el Rol, que son todos los viernes por Twitch. Hablamos con Ariel de Concilio del Sur y a lo que decíamos era, en nuestra época, porque hablamos de hace 20 años, no teníamos la ventaja de tener otros narradores a los cuales preguntarles. Nos tocaba a nosotros empezar a elaborar este camino y mirar qué historias podemos construir, cómo nos equivocábamos y cómo aprendíamos de esto. Hoy en día ustedes tienen 10.000, 100.000 videos en YouTube viendo otras personas narrar, viendo otras charlas, tienen personas conectadas en otras comunidades, pueden preguntarnos por Instagram, pueden preguntarnos por Facebook, por Discord, por WhatsApp, por donde quieras, y tienes contacto con otras personas. Entonces no estás solo como narrador novato, y como novato tienes todo el aprendizaje de nosotros que te podemos guiar. Entonces voy a leer un par de cositas que me parecen interesantes de esto. Me hablaba Rafik de terror en general. Yo estoy escribiendo un libro. Ah, buenísimo, Rafik. Chévere si nos quieres comentar un poco. En el Imaginatorium de Rol en Casa, en el Discord, tenemos una parte que se llama Laboratorio de Ideas. Por si alguien está estancado y quiere comenzar y quiere contar un poco, puede pasar por ese lado y dejarnos y nosotros le ayudamos. Yorel, gracias por el aviso. En cualquier momento les encargo, en serio, que me digan si no me escuchan. Me toca editar un poco el video al comienzo porque nos quedamos con ese gap de audio. Me decía Ariel de Concilio justamente, ¿cómo estás Ariel? Me pasa mucho cuando son personas de otro país que primero me confunde el acento, luego el léxico y después que suenan parecido. Y luego me cambian el acento del personaje y ahí ya me perdí. Suele pasar, suele pasar. Por eso es importante esta charlita, por lo menos inicial, para nosotros, aunque sea ir referenciando quién es quién. Y a veces en Discord también cambiarse los nombres por el personaje para que nosotros como narradores no nos confundamos, porque de verdad no es fácil, sobre todo cuando uno tiene más de 3, 4 mesas a la semana. Es complicado y sobre todo en este mundo de verdad tan conectado tenemos acentos de todo lado, entonces como creo que eres de Colombia, pero no estoy seguro de dónde eres, entonces importantísimo tener esa charla constante. Astrid dice, ¿y cómo le podemos decir a alguien que no queremos que siga jugando con nosotras sin ofenderlo? Y Ariel responde con el mayor respeto, gracias, pero no puedes continuar en la mesa. Sí, si es en la charla previa, mi consejo siempre es como,
ir guiando un poco también para que la persona vaya entendiendo que su personaje no está dado para esta historia. No es que lo obligues, pero le puedes decir, como les contaba con lo de Ravenloft. Oye, pues lo que pasa es que tu personaje completamente caótico malvado es completamente opuesto a lo que tenemos con los otros personajes. De entrada, no solamente vas a entrar en conflicto con ellos, sino con la historia, con el mundo, y uno puede darle oportunidades. Si estoy hablando primero de la cuestión de un personaje que no va, como que no está en contravía, y le puedes decir, no puede pasar esto. Si te das cuenta que la persona está testaruda, pues simplemente la puedes invitar a que busque otro narrador, de nuevo, con todo el mejor respeto. En este lugar o en este otro hay otros narradores que de pronto puedan adaptar una historia a tu personaje, pero la mía no, y además yo soy novato y la verdad quiero lanzarme y no quiero que te lleves mala experiencia, ni quiero que tampoco pues la historia se vaya hacia otro lado completamente absurdo por meter un personaje que no estaba como pensado hacia allá. Ahora, si la persona tiene otros comportamientos, pues es mucho más fácil porque le dices, mira, pues gracias por tu interés en la mesa, pero ya, pues la verdad creo que cerré el cupo y no creo que puedas estar en la mesa con nosotros. Te invito si quieres escuchar, pero no vas a poder participar activamente. Es difícil, pero es algo que tenemos que aprender también en general, en la vida real, en nuestra vida fuera del rol, a decir que no, y la gente también tiene que aceptar tiene que aprender a aceptar los no. Tenemos que poder decir, hey, mira, lamentablemente esto no sigue por este lado. A mí me ha pasado, algunos jugadores me han dicho, mira, no puedo seguir. Unos porque no pudieron, me pasó con Sara que se salió de una de mis mesas, realmente por un asunto bastante raro, como poco mal llevado y la verdad creo que se generó como un drama ahí adicional que no valía la pena y me dijo no voy a seguir en tu mesa. Tenía un gran personaje, tenemos un arco súper interesante y bueno, me dio la oportunidad de generar un villano dentro de la historia con su personaje que dejó abandonado. Pero pues cuando me lo dijo fue como ok y le hablé al resto del grupo, miren pues Sara nos abandona, sigamos por esto. Entonces uno tiene que aprender a aceptar esos nos, no es necesario como eh, ofuscarse, nada, o sea, recuerden, la vida sigue y hay veces que la gente simplemente va y viene, igual pasa con los personajes. Es más triste cuando de pronto es un amigo de la vida cercana y que tiene que viajar y entonces ya vamos a estar en otro uso horario y va a ser muy complicado organizarnos y de pronto ahí sí uno puede sentir como este no, como una ruptura, pero mientras esa situación no pase, tranquilos. Un no es un no y ya listo, pues no quisiste seguir, bueno, dale, tranquilo, no importa, yo adapto mi historia y seguimos. Entonces, asimismo también como narrador tienes esa potestad. Si en algún momento, de nuevo digo, con la comunidad de rol en casa te sientes cohibido para hacerlo, te sientes cohibida para hacerlo, búscame a mí o a alguna de las guardianas y a alguno de los narradores de la casa incluso le dices, mira, tengo una persona que no quiero que esté por este y este motivo, pero no sé cómo decirle porque la verdad me da mucha ansiedad, soy una persona bastante tímida, de por si me va a lanzar a narrar y me da como cosa poderlo hacer. Y ya, con gusto nosotros te ayudamos, te podemos dar las pautas e incluso podemos sacar a la persona por ti, como podemos hablarle por aparte. O sea, no estás solo, no estás sola. Tenemos una comunidad de muchísimas personas, entonces por ese lado también es la idea de esta charla. Anímate, lo importante es que no te cohibas ni te quedes pensando en y qué tal sí, y qué tal si no, y qué tal que no les guste. Muchos narradores que me han contactado a mí me dicen, ay, Master, pero es que, ¿qué tal que no les guste mi historia? Pues mira, si no la lanzas nunca lo vas a saber. Y eso es, esa es la gran verdad de la vida. Si no te lanzas a escribir ese libro, nunca vas a saber si va a ser malo o si realmente va a ser un gran éxito. Si no te lanzas a hacer esto que querías hacer, nunca vas a saber si realmente fuiste bueno o fuiste malo para hacerlo. Si no tomaste la decisión de cambiar de trabajo en ese momento que se te dio la oportunidad, nunca vas a saber si pudiste o no pudiste, pensando que tienes una muy buena oportunidad. Entonces, ante todo, y hay una de las cosas que puse acá entre mis pautas de la charla, no le temas a los retos. En serio, lánzate. Si quieres probar una cosa nueva en la narración, hazlo. A mí me ha tocado desde este año, casi año y medio, desde que comenzó Rol en Casa, lanzarme a retos nuevos. Decir, yo no hacía voces, por ejemplo, yo solo hacía entonación. Y en un punto dije, voy a hacer voces y voy a lanzarme. Y no sé si por ahí está conectada Vicky, pero ella fue la primera que me escuchó y me funcionó. Y pues mi voz tiene un tono un poco bajo, un tono como tenor y a veces me cuesta hacer una voz aguda. Entonces yo como que, bueno, voy a intentarlo. Y lo hice y me lancé, tomé este reto y me sirvió muchísimo y mejoró mi narrativa. Entonces luego me empecé a hacer otra cosa, empecé a hacer un acento completamente ridículo, empecé a hacer distintas situaciones para mí como jugador y narrador. Y es
estos retos me ayudaron a mejorar mi narrativa. Si no lo hubiera hecho, hubiera sido muy difícil. Y estos retos también implican cuando tengas un jugador que de pronto sea extremadamente imaginativo, asume ese reto. Vamos a ver cómo lo puedo llevar para tomar todas las ideas que tiene dentro de mi historia. Cuando hay un jugador extremadamente callado, también tómalo como reto y mira a ver cómo puedes de pronto vincularlo más en la historia y hacer que empiece a volverse más propositivo. Es maravilloso porque créeme que la narrativa va mejorando una y otra vez, vas mejorando y vas mejorando y cada reto te va a ayudar realmente a aumentar la experiencia. Similar a un juego que de pronto todos puedan reconocer como Dungeons and Dragons. Entre más retos asumas, más experiencia vas a tomar y entre más experiencia tomes, más nivel vas a tener y entre más nivel tengas, mejores cosas vas a tener, más herramientas y más cosas. Entonces, igual pasa con esto y en la vida en general. Entre más asumas retos, más vas a aprender. Y aprendes tanto de los fracasos, que es de donde más aprende uno en la vida, como de los éxitos. Así que con todo el ánimo. Y como les digo, tienen esta oportunidad que tienen muchos narradores y narradoras maravillosas con mucha experiencia que les pueden dar sus pautas y sus guías para poder seguir. Entonces los retos realmente que hay que tomarlos. Y dentro de esto de los retos también recuerden que hay que prepararse para lo inesperado. Es una cosa que me gusta mucho, prepárate para lo inesperado. ¿Cómo te preparas para lo inesperado? Sencillamente adaptándote, dejándote ir. Es como la frase de Bruce Lee, sé como el agua se adapta a distintos lugares, si la viertes en un recipiente se convierte en el recipiente, si ataca con toda la fuerza, el agua te puede llevar y si el agua está calma, es la calma absoluta. Así tienes que ser también cuando estás narrando. Puedes irte para un lugar y para el otro lugar con toda la calma. Si alguien te está sacando de quicio, simplemente adáptate y verás que vas a poderlo llevar muy bien. Pero siempre, como a mí me encanta esa frase de Bruce Lee, sé como el agua. Es una de las cosas más interesantes de ser narrador. Te vas a adaptar. Y así te preparas para lo inesperado, porque para mí una de las cosas más maravillosas de narrar y por lo que nunca he dejado de hacerlo, o sea, por lo que nunca he dicho como voy a tomarme vacaciones de 3 meses, creo que lo máximo ha sido como 1 o 2 semanas y he dicho no, necesito narrar de nuevo y me lanzo con alguna mesa, es porque me encantan las situaciones inesperadas de los jugadores altamente creativos. Cuando llegan y salen con su gran historia, con su gran hazaña, cuando me salen con algo que la verdad no esperaba, digo, wow, espérame un segundo, lo asimilo, ¿qué tengo que hacer con esto? Ok, 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 y me hacen tomar decisiones a partir de esto, que es, o sea, desde su personaje y es maravilloso. Créeme que para mí es lo más divertido, es una de las cosas que más me gusta. Entonces prepárense para lo inesperado. Es algo que va a venir, es algo que va a pasar y es algo que les va a permitir a ustedes como modificar un poco la narrativa de acuerdo a lo que las personas están haciendo. Paro un momentico para leer un par de cositas. Ariel decía, gran herramienta el cambiar apodo. No se les olvide, en Discord tenemos esa gran oportunidad de cambiar apodo para poder identificar a las personas. Yo a veces les digo, pongan el nombre del personaje, guión, la clase que tienen. Y si ya sé cuáles son las clases, entonces guión, el nombre de la persona para no perderme, cuando no conozco muy bien los avatares. Cato pregunta, ¿cómo podría incitar a la interpretación de personaje en una mesa sin parecer que lo estoy forzando? Hay muchas herramientas narrativas con esto. Lo primero realmente es lo que les decía, de conozcan a los personajes para que sepas un poco qué tiene de habilidades. A mí me gusta mucho pensar y tratar de darles el foco de acuerdo a ciertas situaciones donde este personaje realmente puede brillar. Y lo que hago es que si la persona no puede como participar tan fácil, utilizar de pronto a los personajes más histriónicos para que traten o los personajes que son como más narrativos para que traten de apoyar un poquito a esta persona que es más silenciosa. Entonces te pongo un ejemplo muy puntual, digamos, con Dungeons and Dragons, como digo, que es más común para la mayoría de gente. Tienes un personaje que es no sé, digamos, se me fueron los personajes así clásicos. Digamos, tienes un ladrón, un pícaro, y este pícaro utiliza las herramientas del ladrón para poder abrir una puerta, pero lo que pasa es que esta persona es un poco callada. Entonces yo voy a utilizar un poco al monje o al guerrero en ese caso. Entonces están en una puerta y no han podido abrir esta puerta y el guerrero ha intentado romperla y entonces yo le digo, no, realmente te das cuenta que sin herramientas no vas a poderlo hacer. Entonces el guerrero en ese momento va a intentar decirle a este personaje y utiliza un personaje adicional dentro de la mesa para que hable con la persona callada y le dice, oye, tú no tienes como unas herramientas ahí para abrir y empieza como a apoyarle un poco y a darse cuenta de sus habilidades. Una de las formas que yo me he dado cuenta que funciona muchísimo es que las habilidades ayudan a que la gente que es más callada empiece a interpretar mejor su personaje. Entonces tú empiezas a darles como estas luces en las que lo que ellos tienen en su hoja
puede ser el momento de brillar para apoyar al equipo. Y es muy chévere porque el resto del equipo casi siempre entra en sintonía y le aplauden, le dicen como, ay, muy bien, gracias por hacer esto, tal otra cosa. Y ya sabe y empieza a aportar un poco más, así poquito a poco. Lo que sí te digo es que no lo fuerces, sobre todo las personas que son muy tímidas, no se pueden forzar, porque realmente se cierran más. Yo les digo, yo no parece, y sé que nadie me cree esto, pero yo era una persona extremadamente introvertida. Pero gracias a los juegos de rol en algún momento me hice como mi personaje que decía, este tipo habla y este tipo simplemente lo dejan hablar y ya empieza a hablar y nadie lo calla. Pero yo era introvertido y la verdad siempre estaba, yo tengo una cuestión del overthinking por la ansiedad. Entonces yo siempre estaba pensando lo que digo es una idiotez, lo que digo va a parecer lo más tonto. Y de repente hablo y me doy cuenta que la gente está pendiente de lo que yo digo y está como con la atención presta a mí, entonces digo, bueno, es una de las trampas de la ansiedad y como detrás que te está diciendo lo que dices es tonto, pero me doy cuenta de esto, pero si alguien me fuerza a hablar, realmente me hace como ir un poco hacia atrás, es como, "Ey, dame un momento, dame espacio para poderlo hacer". Entonces hay que entender y hay que leer muy bien a la gente, y si notas que alguien está callado, pues también está bueno ir charlando de vez en cuando, ir hablando, pero te digo que es progresivo, no lo fuerces porque realmente vas a hacer que la persona recule y realmente se vuelva muy silente. Adicional a esto, había otra pregunta, creo. ¿Cómo podría llamar la atención para mis amigos o conocidos para que les interese unirse a una partida? Justo empecé una partida con amigos. Creo que el tema más fácil con esto es encontrar los puntos, como los puntos en común, las historias en común que les puedan gustar. Cuando yo narraba en el colegio y en parte de la universidad, cuando comencé, yo les decía, empezaba siempre por películas, pero casi siempre como yo narraba Dungeons and Dragons, les decía, ¿han visto El Señor de los Anillos? Mucha gente no había leído los libros y muchos eran poco geeks, yo era como el nerd así completo y ellos no tanto. Después me daba cuenta que sí hacía otros aspectos, pero pasaba esto, entonces me decían, uy, sí, El Señor de los Anillos, y charlábamos, entonces yo les decía, bueno, imagínate que en un momento tú puedas interpretar a Gimli, o puedes interpretar a Aragorn, bueno, al OP más OP del mundo que es Legolas, pero siempre me basaba en las películas porque era una referencia visual muy clara. Y entonces se quedaban pensando, uy, ¿cómo así? Entonces yo les decía, claro, yo te voy contando una historia y tú vas interpretando este personaje. Pero entonces en lugar de ser como el más OP que simplemente vas a derrotar todo, vas a lanzar un dado para ver qué tan bien o qué tan mal te va. Y simplemente con esta descripción me decían como, wow, está muy chévere, está buenísimo, me gustaría intentarlo. En otra ocasión entonces hablamos fue de historias más de terror, entonces ya les decía, no sé si han visto Sleepy Hollow, la historia del jinete sin cabeza. Ah, sí, esa es la de Johnny Depp, es buenísima, no sé qué. Entonces yo les decía, bueno, imagínate jugar esta historia así como en una época medio antecitos de lo victoriano, pero con toda esta cuestión así oscura y que todavía tenemos como estos dejos de la Inquisición y toda la cosa y el oscurantismo. Uy, me encanta ese tema, entonces podemos jugar una partida con esto. Ahora, si viste Penny Dreadful o viste Drácula, podemos jugar una historia. Entonces, como que iba yo llevándome referentes de lo que yo podía narrar en esa época, como les digo, pues hace 20 años, hace 17 años más o menos. Y con eso, pues como que me los iba enganchando. Entonces, es una forma en la que puedes atrapar a tus amigos, siempre conociéndolos, sobre todo si son amigos cercanos. Habla de temas en particular y mira que siempre vas a encontrar un juego de rol que puedas adaptar para que ellos lo hagan. A mis amigos que solo jugaban D&D, solo D&D 3.5, comenzando la cuarentena, les dije, no jugaron todos, pero les dije, y fue una pregunta, duramos más o menos 4 horas hablando en nuestro grupo en WhatsApp, sin mentirles, eran como unos 400 mensajes, así exageradísimo. Les dije esta pregunta, si ustedes pudieran interpretar un héroe de acción de su infancia, digamos de los 80 a los 90, ¿cuál harían? Puede ser de serie, películas, puede ser animado. Y les juro que si les hago esta pregunta, ustedes también me van a llenar el Discord acá de preguntas y me van a llenar el Instagram y el Facebook de opiniones. Porque todos empezaron, las tortugas ninja, me encantaría, no sé, gárgolas, me encantaría Neo de Matrix, y empezamos así como a hablar de un montón de cosas más viejas, más cercanas, de acuerdo a la edad de cada uno, y duramos en serio unas 3 4 horas hablando de esto con muchísimos mensajes. Después les dije, bueno, escojan uno y yo les narro una historia que se llama Shadow of the Century, que es en sistema Fate, que me estaba leyendo. Y nos hicimos una historia donde estaba Desperado, el mariachi de esta película de Antonio Banderas, estaba en esa historia estaba Nikita, la espía noventera, estaba MacGyver, que también es noventerísimo, estaba, estaba Chewbacca de Star Wars, y era una historia donde están todos tratando de evitar que un villano, que era una especie de Kingpin, explotara todo New York, y,
y estaba además secuestrado, no, mientras explotara, pero además el tipo se estaba tomando el poder y iba a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, entonces querían descubrirlo detrás de todo esto y el tipo quería explotar un sitio donde estaba esta gente. Entonces fue muy interesante, pero yo enganché a mis amigos y los saqué por un ratico de D&D y los saqué a un juego completamente nuevo que fue Fate para ellos y les expliqué los aspectos y tratamos de hacer los personajes y toda la cosa y jugamos dos partidas que la verdad sé que se divirtieron, no mentiras, jugamos una sola partida, un one shot de 4 horas y sé que para ellos fue maravillosa esta interacción, se divirtieron un montón, se rieron, entonces fue como, no, esto sí parecía una película. Luego jugué otra sesión con otros amigos y también les gustó. Luego jugué a otros amigos que duran muchísimo más tiempo jugando Day también hicimos, entonces tenemos a MacGyver, tenemos a Manimal y tenemos a One Million Dollar Man, creo que es el hombre biónico, se llamaba en español. Y entonces hicimos estos personajes y la verdad es que ellos se divirtieron tanto que fue muy chévere sacarlos de D&D y sacarlos de D20 a lanzar los dados Fudge y hacer una historia completamente distinta. Entonces estuvo muy chévere el asunto de cómo cambiamos un poco el chip. Entonces ese es mi consejo por ese lado. Bueno, Ariel ya se nos fue. Disculparán las personas en Instagram, van a escuchar mucho ruido porque ahora pasó mi otro personaje no jugador que es el vendedor de aguacates. Estaba demorándose, ya pasó. ¿Cómo puedo hacer jugadores que los jugadores que no leen las reglas pero quieren jugar y entran en una clase determinada? Mi consejo siempre, sobre todo con D&D, es explicarles muy fácil el arquetipo. Hay muchos videitos que vas a encontrar de arquetipos de cada una de las clases y audiovisual es mucho más fácil que les entre, les dices, mira, mírate este videito para que lo conozcas y les vas pasando la información. Créeme que la gente poco a poco va volviéndose un poco adicta, D&D tiene esa particularidad y se va volviendo como adicta y van a empezar a entender un poco más y se van a enganchar y van a leer y van a leer y esto les va a gustar muchísimo. Entonces, es una forma, hay muchas herramientas pedagógicas para hacer esto, pero lo que te digo es no les digas, tienes que leerte esto y después jugamos. Esa es como la peor forma porque es como cuando tú estás en la escuela o en la universidad y te mandan a leer un libro porque tienes que leerlo para un examen. Es como, ok, pero si de pronto te lo dan como opción, estoy casi seguro que lo puedes leer con mayor tranquilidad y con mayor confianza porque te gusta y porque tiene como este tono de es mi opción de hacerlo. Cuando es obligado es un poco más complicado. Voy a leer un par de cositas más antes de ya entrar como en la recta final de la charla. Por ahí dejo un link, Wolbert, que me lo compartió en algún momento. Es muy interesante. Luego se los comparto si quieren. Se llama Game Mastery 101. Está en la página de Alexandrian. Luego les podemos pasar el link para los que lo quieran. Eh, Fate, Fate, acá tenemos a Wolbert, que es el máster de Fate de rol en casa. Realmente tiene ese título, creo que nadie se lo puede negar. Es nuestro gran máster de Fate. Si alguien quiere hablar de esto, es con él. Yo la verdad conozco poco, pero ahí lo tienen. La mejor forma de vender el rol es esconder los manuales. Completamente de acuerdo. Es importante que en serio recuerden que las reglas deberían ser opcionales, o sea, son importantes, están dentro de una agenda narrativa, las construyeron, tiene toda una cuestión de construcción de juegos detrás, pero deberían ser opcionales para comenzar. Las reglas realmente uno las va adaptando y las va conociendo a medida que uno va comenzando. Mi ejemplo real con esto es una cosa muy particular, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando ustedes estaban en la escuela o en la universidad existe un reglamento básico de convivencia. Y estoy seguro que la mayoría no se lo sabía de memoria, pero uno cuando está trabajando socialmente, uno sabía cómo funcionaba porque había gente que te está dando las pautas. Sabes que no puedes ingresar tarde de esta forma, sabes que no puedes ingresar de esta otra, si tenían uniforme escolar, saben que tienen que andar con esto, y uno va conociéndolo, pero uno no se sabe el manual completo. Uno sabía las reglas para poder andar y para poder estar, y uno seguramente podía divertirse de una u otra forma y podía estar muy bien. Entonces los manuales funcionan, son necesarios y el narrador debe conocerlo, eso sí se los voy a decir sinceramente, el narrador debe conocer un manual si quiere narrar un juego en particular. Ahora, algo que decía ayer, que me decía ayer Ariel y me parecía maravilloso, no es necesario conocerte los manuales o no es necesario tener un manual puntual para jugar rol. Jugar rol básicamente puede implicar con una hoja de papel, unos dados y te puedes inventar algo directamente. Pero si quieres narrar específicamente un sistema, un setting, es importante como narrador que te tomes el tiempo de leerlo.
Es necesario, es necesario porque si no se va a notar muchísimo que la agenda narrativa está completamente por otro lado. Y tú dices, no, pues bueno, lo que pasa es que yo leí un poquito de Fate, yo jugué un día con Wolver un rato, entonces voy a narrar un Fate. Y luego resulta que no conoces nada de los aspectos y no entiendes absolutamente nada de las complicaciones y mucho menos de las cuestiones situacionales, de los aspectos de situación. Entonces cuando estás jugando, lo que estás haciendo es una narrativa donde simplemente otra persona va a interactuar, vas a pedir unos lanzamientos y resulta que sacan un bueno y dices, ah, sí, con el bueno no pasa nada. Pero definitivamente nunca dijiste cuál es la dificultad y nunca te planteaste cuáles son las dificultades de lo que está pasando. Y en ese momento se va a sentir muy raro realmente y por eso digo que la agenda narrativa se va para otro lado. Entonces es importante como narrador que por lo menos conozca las bases de lo que quieres narrar si quieres meterte en un setting, en un sistema particular. Si vas a comenzar como con D&D quinta edición, tienes material demasiado, o sea, yo digo que es demasiado realmente, no es suficiente, sino demasiado. Hay al otro extremo la cantidad de material que vas a encontrar en YouTube de esto. Vas a encontrar personas que llevan jugando 6 meses y tienen 130 videos sobre D&D, de los cuales 70 videos son sobre cada una de las clases que hay. Y son personas que no tienen mucha experiencia y te van a hablar básicamente lo que está en el libro, pero ahí está la información y vas a encontrar el que más te guste y va a estar sobre eso. La otra cosa es que no te vayas por absolutismos, y ese sí es consejo muy personal, y sé que muchas personas me van a pelear un poco, pero si no te gusta D&D, hay otros sistemas, si te gusta D&D, está D&D, si no te gusta lo que tiene Fate, puedes encontrar un PBTA, si no te gustan los PBTAs, puedes encontrar un Fate, y ahí tienes todo lo que quieras, pero no te vayas por absolutismos porque realmente te vas a perder de cosas muy interesantes de distintos lugares hacia la narrativa. Especialmente no te vayas por absolutismos descalificativos. Ah, es que D&D es lo mejor porque es el que está mejor construido, entonces los demás son lo peor. No. Si te encanta esto, está bien por tu lado, pero es tu percepción. Cada uno está construido de una forma y lo que yo sí diré es que cada libro y cada cosa tiene un trabajo detrás muy bien hecho. Cosa que de pronto para mí personalmente no me gusta tanto de los juegos que son de una sola página, pero los libros como tal, por ejemplo los PBTAs me parece que están muy bien hechos, los libros de D&D, sobre todo de 3.5 me parece que están muy bien hechos, lo que le pude leer sobre Fate me parece que está muy bien construido, entonces te da todas las pautas para poderlo hacer. Entonces es importantísimo que cuando estés comenzando conozcas un sistema que te guste, te leas parte de la información, o sea, sí es necesario, pero para comenzar a jugar realmente no es necesario que te sepas todas las reglas. Es importante que el narrador te dé pautas y por eso también le decía a la persona que me preguntó, que se me pasó ahorita, creo que era Juan, no es necesario que lees las 150 páginas para que se lo lean. Leo un par de cositas más antes de entrar, como les digo, ya a lo final para ir cerrando, aunque los veo bien participativos. Bueno, ahí están hablando bastante de Fate. Eh, Al jugador no le puedes presentar el juego con manual. O sea, sí se puede, pero la verdad no es tan recomendable. Es más chévere, sobre todo si lo enganchas con historia, con lore, o sea, es que es diferente si te digo, mira, entonces este personaje tiene estas habilidades y lo que pasa es que tienes esto que es otra habilidad especial y esta otra habilidad cuando la persona no sabe absolutamente nada. Y puedes entrar incluso en el territorio donde si la persona no te entiende, vas a entrar en la impaciencia si no eres paciente, cosa que ya nos ha pasado. Pero si le dices a la persona, mira, este personaje, tú viste, de nuevo vuelvo, hago mi referencia que siempre es clásica. ¿Viste el Señor de los Anillos? Bueno, este es similar a Aragorn, pero al comienzo. Entonces, este es un Aragorn donde puede tener estas cosas. ¿O te gustó Gimli? Bueno, mira, ese es un enano que funciona así, así, así. Entonces le das esas referencias de historia donde la persona se vaya a sentir un poco más identificada y después ya le vas introduciendo las reglas. Introducir las reglas directamente, las matemáticas disfrazadas detrás de cualquier D&D, en muchos aspectos puede ser contraproducente con algunas personas. No digo con todas, de nuevo, yo nunca me voy a absolutismos, hay casos de casos. Hay gente que le encanta mirar las estadísticas, por ejemplo, sé que Wanderer es una persona que juega con una calculadora al lado y hace las estadísticas de todo lo que está pasando para ver las probabilidades. Hay personas de personas. Hay otros que la verdad ni siquiera nos interesa saber cómo funciona la mecánica directa, sino te voy a narrar la acción y dime qué lanzo y ya. No me interesa. Cuando Wolver al comienzo yo no entendía mucho lo de los más y los menos de los dados Fudge. Y era como, no sé, le narraba la acción, se volvía muy divertido y le decía, ¿qué pasó? No, es un fantástico. Oh, excelente. Entonces me seguía la narración y pasaba algo maravilloso. O no, fue una pifia total y era maravilloso, pero yo la verdad era como el gesto de nuevo del perrito con el meme del perrito con el traje de laboratorio diciendo no sé lo que estoy haciendo. Entonces yo solamente sirvo para narrar, no me interesa la mecánica, pero soy yo. De nuevo digo, hay particularidades.
Sí, Wanderer, puedes hablar trash de otros sistemas en modo discusión siempre y cuando haya una cuestión de respeto, porque también es la otra cosa. Pasa como con el fútbol, pasa como con las religiones, la gente a veces es demasiado absolutista, cosa que a mí no me gusta, pero hay que respetar, entonces uno tiene que saber también con quién discute y con quién no. Cuando encuentras a una persona que es absolutista de un territorio y de pronto tú quieres simplemente picarlo, puedes entrar en el territorio del irrespeto, porque ya sabes que la persona no va a salir de ahí. Y definitivamente cuando hay una cuestión absolutista, las discusiones no van a prestarse para nada. Las discusiones simplemente se van a dar para ver quién tiene razón o quién no tiene razón y eso es creo que una de las cosas más inútiles que uno puede hacer cuando quiera discutir. Cuando las personas no son absolutistas van a encontrar un territorio conjunto de construcción en la que las opiniones van a ser tomadas en cuenta de un lado al otro. Entonces hay que entenderlo porque fácilmente alguien lo puede tomar como irrespeto y bueno, es realmente como inoficioso diría yo. Volver dice no confundir una cosa con la otra. No estoy en contra de los manuales, al contrario, me encanta leerlos. Me refiero a que no es la mejor forma de presentarle el rol con el manual a un jugador novato. Tal cual. Es importante incentivar la lectura, pero como digo, si se lo presentas de entrada es complicado. Es complicado, realmente a algunas personas de verdad los puedes llegar. Llega a los ojos de Tom York que dice I cast Fireball. Como siempre llega el mago al espacio cerrado a lanzar una bola de fuego mientras los ataques no sean a las personas sino a los sistemas. Igual, lo que te digo, si nosotros entramos en una discusión de religión, y no lo voy a tocar en este tema particular, pero si alguien cree en algo particular y yo entro, bueno, mentiras, hablemos de religión, hablemos de Tulu y hablemos del Spaghetti Monster. Y resulta que entramos en esta discusión, pero yo realmente soy acérrimo seguidor de Tulu, pues aunque tú estés hablando de los libros como tal, voy a sentirme completamente ofendido porque yo creo en esto. Entonces lo mismo pasa con los sistemas y con los settings. Por eso digo, es importante tener siempre respeto y ver hasta dónde llevas. Yo creo que en algún momento haré una charla que el caos no es el caos por el caos. Y siempre lo malinterpretamos con eso. Si quieres sacar uno de fútbol, fíjate, la idea es agarrar las reglas de juegos de 10, de 20. Hay una cosa que yo les decía la vez pasada, yo creo que nunca la vida jugaría un juego de rol de fútbol, ni de ningún tipo de deporte. Me parecería completamente aburrido. O sea, creo que sería la cosa más aburrida para mí en rol. Creo que sería la única forma en que yo diría que los juegos de rol pudieran llegar a ser aburridos si existe un juego de rol de deportes. Uf. Ahora, deportes tradicionales. Voy a narrar un juego de lucha libre, eso es diferente. Lucha libre, MMA, deportes. O sea, fútbol americano, fútbol, béisbol. Uy, no se imaginan el tedio que me produciría eso. De verdad que no. Sé que existen de todo, pero no podría. O sea, no. Yo personalmente no narro, no juego, no escucho ningún juego de rol de deportes. Volver decía, en cuanto a la lectura, recomiendo a quienes quieran dirigir que le entren a leer a todo lo posible, aunque te vas a casar con un solo sistema para narrar, leer cualquier género y cualquier tipo de juego viene bien para obtener ideas, referencias y estructuras. Gracias. Tal cual, es importante. Entonces voy cerrando un par de cosas que quería decirles más. Cuando comiencen a narrar, creen sus personajes no jugadores que les van a aportar dentro de la historia. Algo que les decía ahorita, las historias son entes vivos y van a construirse en conjunto con los jugadores. Importante desde el comienzo que no busquen y no planteen problemas de solución única, ni que piensen que los demás van a pensar igual que ustedes, como narradores ustedes plantean, y es mi ejemplo siempre, como una especie de estructura antes de construir una casa. Ustedes están construyendo, o sea, ustedes están poniendo los planos, los jugadores van a ayudarles a construir en conjunto esos planos. Eso no quiere decir que siempre quede bien y que siempre quede igual como lo pensaste. Entonces, como narrador, tú planteas una estructura narrativa, pero los jugadores la van alimentando. Para esto te va a servir tener unos cuantos personajes no jugadores. Con la experiencia vas a poderlos improvisar, pero al comienzo es importante que tú te los bajes y les pongas nombres, les pongas rostros, les pongas motivaciones, problemas y de qué te van a servir en la historia. Porque estos personajes no jugadores te van a ayudar a construir parte de lo que estás teniendo, a guiar a los jugadores, a darles información que les pueda estar haciendo falta, a darle un fondo además, porque es que a veces hace falta que se sienta este fondo, esta cuestión de ¿cómo decirlo? De que la historia no se sienta plana. Hace poco leía un meme que me parecía muy divertido con esto porque decía, quería jugar un juego de rol en el que yo lo escribiera, yo lo narrara, los personajes interactuaran como yo quería y los jugadores hicieran lo que yo quisiera. Luego seguía con un texto que decía, me dijeron que eso se llama escribir un libro. Y tal cual, si tú quieres tener el control absoluto de todo, escríbete un libro.
Ahí está todo, los personajes van a hacer todo lo que tú quieras que digan, las historias van a pasar como tú quieres que pasen y está perfecto y la gente cuando lo lea va a leerlo como tú lo planteaste, pero aún así la interpretación va a depender del lector. Pero si quieres un juego de rol vas a tener que tener esta escala entre uno y otro y entender que la interacción es conjunta. Por eso es importante que los personajes no jugadores entren en la historia de una manera no completa de protagonismo, sino de ayuda, de aportar de una u otra forma. Y junto a los personajes no jugadores, el villano de la historia, o los villanos de la historia, o las criaturas de la historia. Para eso hay otra charla por ahí que di hace un tiempo que la pueden buscar en el YouTube o en el Facebook, por ahí la dejé guardada. Pero estos personajes te van a ayudar a darle también fondo. Si ustedes, y es mi comparativo siempre, piensan en las películas, siempre necesitamos un villano a veces para darle mayor peso a la historia. Si ustedes piensan, no sé, en el 007, las últimas de Daniel Craig, se van a dar cuenta que cada villano era mejor que el anterior y el villano siempre ayudaba a entender la motivación de por qué existe un héroe que se llama el 007, encontrábamos las implicaciones morales de este personaje y íbamos entendiendo y darle un contrapeso. Y existían otros personajes no jugadores que le daban a él ciertas características, le daban ciertos utensilios o tecnología para que pudiera trabajar en su misión. Habían otros que podían aportarle la información local. Entonces, estos personajes no jugadores siempre te van a ayudar a desenvolver la historia, a darle movilidad. Recuerda que a veces pueden entorpecer un poquito en la narrativa. Cuando los jugadores se estancan, se pueden entorpecer un poquillo. Y uno puede utilizar un personaje no jugador simplemente para darles alguna información que haga falta. También los lanzamientos son importantes. Los jugadores no son expertos. No saben todo lo que el personaje sabe. Entonces recuerda que los lanzamientos te van a ayudar con eso. Si tienes un personaje que es un experto arquero, te aseguro que tu jugador no sabe ni siquiera utilizar un arco. Entonces permítele un lanzamiento que ayude a desarrollar esa historia para que no se estanquen completamente. Porque si buscas únicamente en el conocimiento que tiene el jugador, vas a estar con muchas complicaciones. Entonces los lanzamientos de dados van a permitirte esto. Después de eso, quería decirles, y ya voy a leer un poco lo que han dejado, las características para que un narrador pueda comenzar, o son las características que debes tener como importantes de desarrollo. Primero, debes aprender a improvisar algunas cosas. No todo lo vas a tener bajo control, aunque tengas tus mapas hechos plenos en Roll 20, con toda la cuestión de la niebla de guerra, con todo lo que quieras, uno a uno, completamente cada miniatura, cada cosa, aunque tengas cada personaje no jugador, debes aprender a improvisar porque cuando los jugadores que son los más improvisadores dentro de cualquier juego de rol. Los jugadores improvisan todo el tiempo. Ellos no saben lo que tú tienes en la cabeza, no saben lo que vas a traer, así que ellos tienen que improvisar desde lo que tienes. Tú tienes que improvisar con las acciones de ellos. Entonces es importante que te vuelvas un poco suelto respecto a esto, que trates de no generarte conflicto interno para improvisar cuando un jugador te sale con una acción diferente, porque se siente mucho la fuerza cuando dices, no, esta puerta no abre porque no quiero que este momento la abra porque es que va a pasar algo después, se va a sentir. Y es como en los videojuegos cuando tú te das cuenta que hay un montón de inmobiliario que no sirve y vas a intentar romper el librero y no se puede romper, intentas abrir la puerta y se nota que es completamente falsa. Eso va a pasar en el juego de rol y vas a sentir, los personajes se van a sentir atrapados. Entonces puedes improvisar un poco. De pronto esa puerta realmente que no quieres que se abra en este caso, pues vas a cambiar un poco el sentido y resulta que esta puerta va a llevar simplemente a un armario. Y ya, no encontraron nada. No encontraron lo que tú no querías que encontraran en este momento porque vas a ubicarlo en otro lugar. Puedes improvisar, puedes modificar. De nuevo, la narrativa es un ente vivo que puede transformarse tanto por los jugadores como por lo que tú estás diciendo. Adáptate a lo que los jugadores hacen. Hay una cosa muy interesante entre los juegos de rol y es que los personajes deben evolucionar sesión a sesión. Por eso es tan chévere a veces jugar campañas cortas o largas, porque los personajes evolucionan, cambian de acuerdo a lo que tú los pones. Tú los expones a cosas. Para mí la mejor evolución que se da en personajes, de nuevo digo personalmente, es en los juegos de terror, porque los juegos de terror cambian psicológicamente a los personajes. Pero en cualquier juego deberían cambiar, deberían adaptarse. Si estás jugando un D&D, con cada nivel debería haber un cambio pequeño o significativo también en los personajes. Cada uno de ellos debería mejorar algo de acuerdo a cada nivel que van avanzando. Igual en cada sesión en la que estés participando debería haber un cambio y tú te debes adaptar para ellos. Y de igual manera, los personajes no jugadores tuyos deberían ir cambiando, ir adaptándose a la historia, ir mejorando. Eso es importante.
hay que entretenerse y no solo como narrador buscas entretener a los jugadores, sino tú también tienes que entretenerte, encontrar esa pasión, esta motivación constante para que el entretenimiento sea mutuo. O sea, debes recordar que esto no debe ser como una carga y es una responsabilidad donde yo tengo que hacer esto. Sí, pero la verdad es que lo ideal es que te diviertas. Mis jugadores siempre me dicen, no me gusta cuando Camilo se ríe por esto y esto. Y la verdad es que, yo lo hago, yo no quiero fingir, yo quiero reírme cuando pasa algo, cuando pifian o cuando hacen una acción que realmente me parece maravillosa, me gusta que piensen que va algo malo o que va algo bueno, pero me gusta reírme porque realmente me parece increíble. O sea, no quiero mantener este estoicismo de soy el narrador y estoy haciendo esto, sino que me gusta de verdad. Me divirtió, me reí, si pasa algo chistoso, reírme con los jugadores, porque ese es el objetivo, que nos entretengamos mutuamente, que ellos hagan cosas maravillosas y tú también. eh, Paciencia y respeto como narrador, si te digo, son dos valores fundamentales, principalmente si quieres narrar en rol en casa. Respeto para los jugadores, respeto para las personas que entran a escuchar. En general, el respeto es importantísimo y mutuo. O sea, los jugadores también deben ser respetuosos con el narrador. Y la paciencia, hay que tener mucha paciencia. Es una cosa que estamos tratando de implementar en rol en casa. Hay que tener paciencia, a veces no se puede la primera sesión llenar la mesa, búscate la siguiente y estar un poco como dándole cuando quieras hacer tu primera partida. Hace poco nos pasó un caso muy divertido, la verdad me parece muy chistoso. Una persona llegó, intentó hacer su one shot, jugó uno, luego intentó hacer otro, no se le llenó y se fue del servidor completamente molesto porque, ya no lo intento más. Y yo decía, mira, yo llevo año y medio y no sabes cuántas veces me he quedado con la mesa sola, ni una sola persona, o sea, ni siquiera Vicky, que es mi persona que siempre está ahí, como Vicky y Alejandro, que eran mis personas que siempre estaban ahí dispuestas a jugar, y no había nadie. Y yo era, bueno, pasó. Y si yo no tuviera paciencia, créanme que en casa no sería lo que soy, porque yo tuve paciencia para narrar, paciencia para jugar, paciencia con la gente, una y otra vez, y se cancelan. Y pasa, pero hay que tener paciencia. Les aseguro que poco a poco realmente todo va mejorando. Una frase que pasa en Bojack que dice este mandril que va corriendo es, se va volviendo fácil. Lo difícil es que tienes que hacerlo todos los días, pero se va volviendo fácil. Y eso funciona en toda la vida. Siempre es la constancia y la paciencia. Y este sujeto se fue, volvió, preguntó como a las 10 de la mañana qué hago para poder lanzar un one shot. Tenemos trabajo, no podemos responderle. A las 3 de la tarde se fue el servidor de nuevo. Entonces yo decía, sinceramente, yo no quiero tener ese narrador en rol en casa porque imagínate esa paciencia que tuvo para proponer algo con los jugadores y que llegue un jugador y le diga, oye, yo no entiendo cómo funciona un brujo, yo no entiendo cómo funciona un druida, cómo funciona este spell. Y el tipo entonces, no sé, lo manda al carajo simplemente porque no tuvo paciencia. La verdad, yo digo, prefiero que te vayas, te vas solo, nadie te sacó, porque no tienes paciencia y los juegos de rol son de paciencia. O sea, imagínense uno y ahorita leo lo que están comentando en Discord. Jugar supercampeones y resulta que yo les planteo que el partido básicamente son dos sesiones para cada cancha, o sea, para llegar a cada cancha. Rayos, si no tienes paciencia, pues no vas a poder jugar esto. Y si yo no tengo paciencia, pues tampoco va a pasar. Entonces es importante realmente tener algo de paciencia y de respeto, el respeto por el tiempo de los demás. Algo que vamos a empezar a implementar, que sí es importante, es que la gente que se sume a la partida lo haga porque sabe que tiene tiempo para jugar. Si no tienen tiempo, no se sumen. Igual que los narradores, si pueden tener paciencia para jugar con los demás, va a hacerlo y si no, pues no se asumen. El respeto mutuo es maravilloso, sobre todo con los tiempos de los demás. Sigo con la lista de lo que tenía antes de leerlos. El entusiasmo, entusiasmate por la historia, entusiasmate por los jugadores. Algo que me encantó una vez que leí en Cult principalmente, pero lo he visto en otros lados, es vuélvete fan de tus jugadores, vuélvete fan de tus personajes. O sea, no busques matarlos. No, ¿para qué? O sea, como narrador tienes el poder de hacerlo. Bien, ¿qué quieres demostrar? Vuélvete fan de ellos. Cuando logren algo, vuélvete fan. Cuando pifien, también maravíllate con las pifias, porque eso también va a sentir y va a darle una trascendencia a la historia. Y entusiasmate con la historia que estás contando, o sea, que se sienta este amor por lo que estás haciendo. Yo creo que la gente que me conoce, que está por ahí, que ha jugado conmigo Mad Max, se ha dado cuenta el entusiasmo que me genera esta historia. Es como, wow, o sea, otra partida, otra cosa que está pasando con esto, y yo trato una tras otra de darle, bueno, con La Sombra del Rey Demonio también, con Ravenloft también, pero sobre todo con la de Mad Max, yo soy súper entusiasmado y como que de verdad tengo un lore grandísimo creado, poco escrito, estoy confiando mucho en mi memoria, pero creo que hay una hilación dentro de todo, pero es importante entusiasmarse.
Y finalmente recuerden, o sea, para esta parte es que es el mundo que tú estás planteando. Quiérelo. Y como lo quieres, pues también busca que los demás lo quieran, que los demás traten de interactuar, busca que tengan los mejores jugadores, así que darles el poder a ellos de tomar decisiones, busca que se construya algo muy bonito en conjunto, porque al final esas son las historias que estás construyendo. Mi frase siempre va a ser, los juegos de rol te van a hacer vivir muchas vidas, te van a hacer vivir 1000 vidas. Y como esas miles de vidas, busca que todas sean maravillosas, tanto como narrador como como jugador. Busca que los jugadores realmente se sientan maravillados con cada cosa que tengas. No hay mejor experiencia, sobre todo se los digo a los novatos, que uno termina su partida, digamos, jugamos 3 horas y resulta que nos demoramos hora y media hablando de la partida de 3 horas, porque terminamos, empiezan a decir, no, yo no pensé que esto pasara, yo no pensé que el jugador fuera este, yo no pensé que esto otro, no, y cuando él sacó tal cosa y cuando hizo tal otra, esa sensación es maravillosísima, o sea, la verdad, yo disfruto tanto eso, lo disfruto tanto como la partida, escuchar todos hablando al final y diciendo y otra cosa y qué pasó, y a veces preguntándome, mira, vea, bueno, Cabe, pero tengo una teoría, esta persona hizo esto, 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 y como que empiecen a hilar y hacer ellos mismos sus teorías conspiranoicas de la historia, para mí es increíble como narrador. Entonces los trato de transmitir a ustedes ese apasionamiento que tengo yo por el rol, traten de tener ustedes por sus historias, tengan esa pasión de lo que están contando. Cuando sientan que la pasión está menguando, pregúntense por qué. Puede ser porque algún jugador no está conectado, puede ser porque la historia de pronto sientas que se está volviendo plana y no piensas que esto es negativo. Este es uno de esos hitos que te va a permitir crecer como narrador. El momento en que empiezas a transformar la historia que querías. Voy a leer un poquito de cosas primero de las redes antes de leer lo de Discord. Los juegos de Tom York decía, si quieres un juego de rol del caos, te anoto en la lista de invitados para nuestro Doctor Play de Warhammer Fantasy. Oye, tenemos gente que estaba preguntando por Warhammer en Rol en Casa por si algún día quieres narrar. Yo nunca lo he jugado en rol. Eh, Me sumo. Yo siento que soy un buen personaje caótico en general de distintos aspectos de caos, así que maravilloso. Mario Nava dice saludos desde Tijuana, México. Hola, qué bueno llegar hasta por allá. México es uno de mis países favoritos. Él dice, ¿puedes platicar breve cómo es la experiencia en juegos por Discord? ¿Cómo son los dados y las hojas? Rápidamente te digo, hay bots para todo. Simplemente hay unos canales donde tú te conectas, nosotros lo tenemos por mesas. Entonces imagínate que es tu mesa virtual donde tienes unos canales. Los canales básicamente es donde tú escribes y pones como el contenido que quieres allí. Se habla como medio por chat. Nos conectamos por voz. Puedes conectarte por cámara si quieres, pero por cuestión de conexión siempre es por voz. Pues yo diría que el 95% de las veces en Rol en Casa es por voz. Y los bots están instalados o los puedes instalar. Simplemente digitas un comando y te lanza los dados. Es muy sencillo realmente. Yo tengo un videito de cómo jugar rol en Discord, en Rol en Casa. Si quieres me escribes por privado cuando termine el live y te paso el video. Está en YouTube, es un videito de 15 minutos. Lo puedes poner incluso a velocidad 1.5. Es súper fácil con unos pantallazos de cómo funciona. Video que tengo que actualizar, pero, pero es súper sencillo. Entonces, si tienes alguna duda, me dices. Gracias a toda la gente que está en Instagram. Bueno, en Facebook no hay nadie participando, pero hay gente conectada. ¿Cómo están? Los saludo también. Y bueno, leo lo que tenía por aquí en Discord para ir cerrando. En el Facebook van viendo en la pantallita de Discord por si alguien quiere ver el video después, quedó grabado y se van viendo los comentarios que me van dejando. Venía por acá. Supercampeones, estábamos en Supercampeones, o sea, un montón de comentarios atrás, a ver qué se puede leer. Decía Wanderer que quería jugar Supercampeones. Decía Wolbert. En cuanto al género de juego, a veces el error es el enfoque del juego más que la temática. El juego de rol de deporte centrado en el paso a paso mecánico del deporte se tornará repetitivo. Sin embargo, si es el anime de Supercampeones, este ejemplo narrativo, la cosa cambia. Igual, yo te digo personalmente, yo no jugaría un juego que tenga que ver con deportes. Ahora, podría tener un personaje que sea un deportista, pero si el juego de rol es sobre deportes donde todos los personajes tienen que ver algo con deportes, ya no me gustaría. Si hay un jugador que es el futbolista y no sé, es el nuevo Messi, estamos en el 2050 y pasa alguna cosa, perfecto, pero si todo tiene que ver en torno a los deportes, sinceramente a mí no me interesa. Y es otra cosa que me parece interesante también de esto. No hay, no todos los juegos de rol tienen que ser para todos. Si a ti no te interesa la temática, tranquilo, busca otro, hay algo que te va a gustar. Ayer hablaba de hecho con Wanderer de un juego de rol sobre John McClane, sobre Duro de Matar.
yo me sumo a cualquier cosa que tenga que ver con Duro de Matar, pero posiblemente alguien acá diga, y espero que no lo diga en voz alta, detesto Duro de Matar, me parece una mala película, no quiero tomarte entre hojas, no mentiras, todas las opiniones son bienvenidas, pero a alguien no le puede gustar y está maravilloso, yo no me voy a poner molesto ni le voy a decir por qué te voy a obligar a que juegues. Hay juegos para todo realmente, entonces tranquilos por ese lado. Koguji-sama dice, tengo que empezar una mini campaña de Tulu en otro servidor. Oh, ok, bueno, espero que pronto podamos jugarlo por acá. Jugaría Supercampeones, claro. Hay roleplay para uno. Bueno, yo por eso digo, yo nunca hablo de los juegos de rol para una sola persona. Tengo una opinión muy particular respecto a los juegos de una sola persona. Sigo leyendo por ahí. ¿Qué creen que de los jugadores escuchen tips o info de los DMs? Que vean detrás de lo que sucede en la mesa. ¿Rompe la ilusión? ¿Les motiva a dirigir? No, yo creo que depende de cómo se da la información. Uno les puede contar un poco y puede pasar. Hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que pregunta muchas cosas. Depende de la forma en que lo haces. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Señor Gisi dice los jugadores no son espectadores, hacen parte de la construcción de la narrativa y si ellos entienden la mecánica detrás del telón, la ayuda del DM a sostener la trama, sí. Pero hay jugadores que tal vez no les interese. Yo, por ejemplo, casi nunca pregunto sobre mecánicas. Yo he visto jugadores que llegan y piden los libros y se leen un montón de cosas. Yo la verdad llego y le digo, bueno, muéstrame qué es. Por ejemplo, ahorita estoy jugando Deadlands, que quería jugar hace mucho. Y el narrador me pasó una hojita donde está el arquetipo, le hice un par de preguntas sobre unas particularidades y de ahí en adelante, narrativa pura. Y ya, pues no sé, de pronto después leeré más sobre Deadlands, pero me decía, toca lanzar esto y esto. Yo, ok, no sé qué es esto. El segundo dado es tal y yo creo que es bueno lo que me salió, no estoy seguro, o sea, de hecho estoy como completamente en caos, en pánico. Lanzaba los dados y era, ok, no sé, esto puede ser algo bueno. Y se reía y decía, sí, pasa esto y esto. Yo, oh, listo, maravilloso. Entonces, ok. El ejemplo contrario es el de Tuck, dice Margot, ha sido muy paciente con todas nuestras reglas y es un narrador veterano, loable y destacable en su posición. Claro, eso es lo bonito, que estamos en una comunidad, hay que tener paciencia con la gente. A veces no, o sea, no todos tenemos el mismo tiempo. Hay gente que, hay chicos que tienen acá 17 años que solamente su única obligación es el estudio y tienen tiempo. Maravilloso. Yo, por ejemplo, ahorita tengo un trabajo que tengo doble carga laboral, tengo personas a cargo y aparte de todo, pues administro rol en casa, manejo las redes, hago los videos y narro. Duermo más o menos 3 horas diarias, entonces no tengo el tiempo y no por eso, entonces espero que alguien llegue y me diga, ¿por qué no me respondes? Es como, ¿quieres que te cuente por qué no te respondo? La paciencia, cuando hay tiempo se responde. Ayer alguien de hecho me escribió que quería ser narrador. Si de pronto me estás viendo, te voy a responder ahora porque la verdad ayer no tuve el tiempo. Ayer creo que fue uno de mis días más complicados laboralmente. Koji-sama dice, soy una máster con mucha paciencia para que los jugadores puedan crear sus PJs, llevarlos por una buena aventura y siempre les gusta como mastereo. Chévere, eso es buenísimo siempre tener esto en el grupo. Debería haber secretos, una pantalla como de juego presencial o todo abierto. Yo generalmente lanzo, por ejemplo, mis dados en físico. Me gusta tener ese velo adicional con los jugadores, pero pues eso también es una cuestión de narrativa, como te gusta y cómo funcione más para ti. Tal cual como dice Wolver, es administración creativa de la información, como tú prefieras, y eso sí es muy de cada quien. Como que qué cosa tan me, luego los jugadores súper emocionados, nos damos muy duro, a veces nos damos duro como narradores, a veces me pasa que yo termino y digo, qué pésima sesión, me pasó una vez en Mad Max, yo dije, no, esta sesión estuvo terrible. Cuando termino, los escucho callados y yo dije, no, si a nadie le gustó, terrible, y empiezan a hablar. Eh, Wow, no, qué buen fin. Estaba Jorge, que era un gran jugador que se fue de las mesas, y llega y dice, mira, ah, este cliffhanger fue maravilloso. Qué cosa tan bien hecha, de verdad. Te lo aplaudo acá, te lo digo directamente, me encantó. Y empiezan a hablar y yo era como, wow. O sea, sinceramente me sentí tensionado, toda la cosa, pero al terminar, mi misma ansiedad decía, no estuvo tan chévere. Y se quedaron, fue en silencio porque la verdad estaban asimilando la tensión del momento, fue un momento súper dramático. Y de ahí quedamos y fue como, wow, ya, ahí respiré y fue, uf. Y efectivamente uno muchas veces se da un poco duro, pero por eso digo es importante el feedback también, charlarnos al final de las sesiones y saber qué tal estuvo. Si algo no te gustó como jugador del narrador, tómate el tiempito, no se lo digas inmediatamente, pero luego le puedes decir con toda la tranquilidad y decirle, mira, estuvo muy bien y siempre trata de buscar cómo tu comentario aporte realmente la narrativa. Es diferente decirle a un narrador, me aburrí, o sea,
qué sesión tan aburrida, a decirle, oye, me gustó mucho la historia, pero ¿sabes qué? Sentí que te demoraste mucho tiempo con unos jugadores y cuando yo iba a jugar, como que no me diste tanto tiempo, porque realmente piensa qué fue lo que te aburrió a ti. Y seguramente no fue la narrativa, sino fue que no te dejaron interactuar. A mí me ha pasado. Y me ha tocado varias veces decirle como, hey, creo que estaba haciendo escenas muy largas. Entonces estuviste en escena, básicamente estuviste 2 horas en el juego, en la historia, o sea, de 7 de la noche a 9 de la noche con estos personajes haciendo, deshaciendo, fueron, trajeron, fueron por un auto, volvieron, consiguieron materiales, toda la cosa. Y cuando estuviste con nosotros dos, fueron como 30 segundos, porque nosotros estábamos esperando que se fueran, volvieron y nuestra interacción fue cuando ellos volvieron. O sea que esas 2 horas nosotros nos quedamos como en stand-by, como en tiempo congelado mirando y no pudimos hacer nada que pudimos haber aportado mientras ellos fueran. Entonces, eso es diferente porque uno como narrador dice, oye, sí, sabes que no me di cuenta porque de pronto me enganché con esta parte. A mí me pasa a veces que cuando hay un jugador muy narrativo me puedo enganchar, entonces yo todo el tiempo estoy como, voy frenándome, voy frenándome para poder interactuar de otra manera. El llamado síndrome, sí, parte del síndrome del impostor funciona acá. De pronto en una charla les cuento un poquito del síndrome del impostor y como algunas guías para superarlo. Es maravilloso porque le sirve para la vida en general. El efecto de la niebla de guerra es algo que debes tener muy en cuenta como máster. Me gusta esa teoría de Wolver, es muy chévere para evitar sufrir frustración porque tus personajes no encuentran soluciones que para ti son evidentes. El efecto de la niebla de guerra es muy chévere, si no lo conocen. La niebla de guerra es lo que está en Roll 20. Tienes un mapa y la niebla de guerra funciona también en muchos juegos, claramente, muchos videojuegos. Solamente ves una porción del mapa y el resto lo van descubriendo. El efecto de la niebla de guerra, si de pronto me equivoco en algo, Wolver me corrige. Y de hecho acá lo estoy comprometiendo para una siguiente charla. Esto fue superficial, es una charla superficial. Wolver nos va a dar una charla un poco más de estructura narrativa que él conoce. Creo que puede ser de muchísimo más provecho para todos. El efecto de niebla de guerra es este. Como narrador yo tengo el mapa completo. Todo, 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 todo. Y sé los caminos, sé por dónde pueden caerse, todo. Pero los jugadores tienen este efecto, un pedacito nomás de la niebla. El resto está oscuro para ellos. Así que ellos van a tomar decisiones a partir de lo que ven. Como narrador, yo me puedo frustrar si me doy cuenta que están tomando decisiones que solo yo estoy viendo, porque yo lo tengo en mi cabeza y yo digo, pero es que es evidente que pueden hacer esto y esto y esto, y es que además tienen todos los combos para hacerlo. Y un ejemplo que tengo con esto es con los videojuegos, no voy a poner ninguno en particular, pero estos videojuegos que te piden hacer pistas, ¿cuántas veces no patinamos caminando de un lado a otro cuando la pista estaba al frente y fuimos y bajamos? Yo siempre me acordaré de Resident Evil 2 jugándolo en PlayStation, es una cosa arcaica, pero iba y venía hasta que luego era, ajá, acá hay un cajón que puedo abrir y ahí había la solución después de estar 2 horas corriendo y matando zombies y muriéndome y grabando y diciendo, soy un idiota jugando Metal Gear Solid que estaba además en otro idioma y no entendíamos además, bueno, teníamos un montón de problemas, pero de pronto para alguien que es más experto sea muy evidente, pero para mí no. Y yo estaba jugándolo, iba y venía, iba y venía. Entonces no pasa en el rol. Piensen como narradores cuando tienen el big picture, tienes todo el panorama, pero como jugador tienes un pedacito. Narra desde ese pedacito que están viendo ellos y te vas a dar cuenta que no te vas a frustrar porque no toman las decisiones que tú esperabas. Te vas a divertir porque te vas a dar cuenta con la poca información, la mayoría de decisiones cómo las toman. Y eso sí que es increíble, o sea, cómo los jugadores improvisan a partir de tan poco. Y ahí te vas a divertir mucho más. Entonces creo que ese efecto del niebla de guerra es maravilloso. Wanderer, si hablas mal de Duro de Matar, sí, sí, le ponemos un ban temporal si hablan mal de Duro de Matar, no mentiras. Jugar sin saber las reglas, el efecto paranoia, saber las reglas es traición, si eres un traidor. Kuji-sama, te pregunto, ¿tú jugarías conmigo como máster de Tulu? Aviento que no le puedo meter terror, suspenso, aún no me sale, pero jugarías conmigo, sí, claro, yo me meto a cualquier mesa. Me parece genial, me parece genial. O sea, yo me meto a cualquier mesa, me encanta probar nuevos narradores, me gusta aprender de gente nueva, me gusta aprender de los novatos también cuando tengo. Si me da el tiempo, ahí cuentas conmigo. Me pasó en Resident Evil, empecé uno, no tenía ni idea que no podía abrir los libros y dentro estaba el medallón para la fuente. 3 meses buscando antes del internet, así tal cual, por eso pongo este ejemplo. Y seguramente si hay alguien experto y te ve jugando, te va a decir, ah, pero qué torpe. A mí me pasó con un Metal Gear Solid
¿Cuál fue? Creo que el 4 no, el 3 me pasó. Eh, yo tengo una particularidad con ciertos videojuegos y es que yo los juego en modo caos al comienzo. O sea, me gusta probar todo, que me maten un montón. Me gusta hacerlo así y después ya lo tomo en serio. Soy yo y lo juego por eso que siempre esos juegos los juego solo. Y me acuerdo que estábamos con un amigo en esa época. Bueno, en esa época éramos amigos. Era un narrador bastante. Era muy buen narrador, pero tenía esta particularidad justamente de las soluciones únicas y de guiar a los personajes un poco, o sea, encarrilarlos. Pero era muy buen narrador, entonces como que solventaba el efecto. Y me pasó que estaba jugando Metal Gear Solid y había una parte que él ya había descubierto que había un rifle comenzando el juego, entonces simplemente tenía que bajarse por un risco y tomar el rifle. Y entonces yo estaba jugando y él llegó y me dijo, estás jugando, no sé qué, me dijo, ¿ya tomaste el rifle? Y yo no, ven te muestro y quería tomar el control. Yo le dije, no, y yo estaba jugando, y me dije, pero estás jugando mal. Y yo llego y lo miro y le digo, mira, estoy jugando mi juego. Entonces no es mal ni es bien. Si tú crees que hay unas reglas particulares, es tu forma de jugar. Para mí, no hay mal ni bien. Entonces déjame hacerlo. Justamente es la idea de tener un videojuego, poder explorar y poderlo hacer cuantas veces quiera y así aprendo yo. Ahora, no digo que esto sea igual que en el rol, pero sí es una cuestión de soluciones particulares. Como jugador también te puedes enfrentar a alguien. Yo me sé todas las reglas y el otro no y te puedes desesperar. De nuevo, paciencia. Hay personas que juegan de una forma y personas que juegan de otra. Lo importante siempre va a ser enfrentarte a la agenda narrativa. Si en este caso, por ejemplo, si esto fuera un juego de rol y el juego de rol implica suspenso, investigación y yo me voy con mi personaje disparándole a todo el mundo, no estoy metido en la agenda narrativa. Directamente estoy enfrentando al narrador y quiero entorpecer todo lo que está pasando. Porque la propuesta es un juego de suspenso, vamos a investigar, tenemos que tener cuidado porque nos van a atacar y salgo yo con una escopeta disparándole a todo lado para que nos ataquen las criaturas y ahí se acabe la partida muy rápido. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, el paralelo funciona. Voy cerrando, siempre me quedo un poquito más con la gente en Discord, pero muchas gracias a las personas que estuvieron en Facebook. Voy cerrando por este lado. Que tengan una muy buena tarde. El video tiene un problemita, pero bueno, luego les escribiré ahí para que quede mejor.